Bienvenidos, bienvenidos iglesia. Espero que en estos momentos que estamos viviendo no decaiga la esperanza, el gozo y la fe sobre todo en nuestro Dios. Que Dios siga haciendo milagros y Él es nuestro creador. A Él solamente seguimos, a Él solamente confiamos y ponemos en estos momentos nuestra vida, la vida de la iglesia, y que Dios sea el que ponga sabiduría en los gobernantes. Declaramos que tu sabiduría está en nuestros gobernantes, que toman el control de esta situación, Dios, y nosotros solamente ponemos nuestra vida en tus manos, Dios. Tú toma el control, Dios. Nosotros queremos ser solamente vasijas vacías en tus manos, Dios. Tú vierte de tu unción, tú vierte de tu espíritu en nosotros, Dios, y que sea tu Espíritu Santo el que obra, Dios. Te alabamos y te adoramos, Dios. Sé bienvenido en este lugar. Dile allí en tu casa, dile: sé bienvenido, Espíritu Santo. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Y esta mi casa es también tu morada, tu hogar, y es tu iglesia, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a colocar tus manos
Hola, ¿cómo están? Espero se estén pasando un tiempo agradable en este día en compañía de la familia. Disfrútala, quiérela mucho, apapáchala y pásense un día extraordinariamente bendecido. Hoy quiero hablar sobre ¿te sientes digno? Y quiero fundamentar esta plática en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, versos del 4 al 7, que dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será salvo. Esta es una historia en la Biblia en donde nos habla de un hombre que era un soldado romano, que tenía autoridad y que tenía enfermo a uno de sus siervos. La historia es más larga. Si tú quieres leerla, puedes ir al capítulo 7, desde el verso 1, lo puedes leer, y bueno, pues ahí vas a encontrar toda la historia de este hombre, de este centurión. Pero la pregunta del día de hoy es: ¿te sientes digno? ¿Y qué es digno? Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, digno es merecedor de la cosa que se expresa. Vas a decir: uy, qué profundo, que te quedaste quizás igual. Pero digno también, de acuerdo a un diccionario bíblico, nos dice que la palabra digno viene del griego axio y se utiliza de la estima favorable tenida por Dios, de la cual sugiere gracia. Eso es digno. Ahora sí, podemos entender la pregunta: ¿te sientes digno? ¿Te sientes merecedor de algo? ¿Sientes que tu estima es favorable con Dios y que la gracia de Dios está contigo? Esa es la pregunta. Ahora, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que ver la gente decía que este hombre era digno de recibir un milagro por sus obras. Y no era cualquier persona la que estaba diciendo esto. La historia nos dice que eran los ancianos de esa localidad. Eran los que ellos decían. Y cuando se acercó Jesús para ir hacia ellos, la Escritura nos dice que los ancianos de aquel pueblo, de aquella localidad, le dijeron a Jesús: mira, este hombre, este centurión, es digno de que tú le hagas un milagro, es digno de que tú lo escuches. Ahora, ¿por qué razón ellos decían que era digno? Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que el centurión romano, que ese era el cargo que tenía en el ejército de Roma, este hombre era de los que subyugaban al pueblo de Israel. Todo Roma tenía esclavizado al pueblo de Israel. Y era un hombre de autoridad, de tal manera que lo normal era que los soldados romanos y los que tenían autoridad fueran, pues a lo mejor no crueles, simplemente establecían su autoridad y hacían lo que ellos creían que era correcto, subyugar al pueblo. Pero este hombre era diferente. Este hombre, la Biblia no nos dice más si él conocía de Cristo. Bueno, seguramente lo conocía porque Jesús vivía en ese tiempo, pero más que eso, si no nos dice la Biblia si este hombre era seguidor de Cristo, aunque era un romano. Ahora, el que él haya hecho el templo o el lugar donde ellos se podían reunir era algo también, vamos a decir entre comillas, normal, porque Roma sabía perfectamente que cuando la gente
al pueblo de Israel se le daba un lugar o se le construía un lugar para que ellos pudieran adorar a Dios, la gente no se sublevaba, la gente de alguna manera estaba inconforme, pero tranquila, porque tenía un lugar a donde podía reunirse para adorar a su Dios. Entonces, debido a esto, es que los ancianos de ese lugar le dijeron a Jesús: ayúdalo, apóyalo, este hombre es muy bueno. Seguramente, aparte de haber construido el lugar, el hombre era benévolo con los israelitas. Por eso es que los ancianos dijeron: ayúdalo. Aunque los romanos eran sus enemigos, este hombre yo creo que logró ser amigo de los judíos o de los israelitas. El centurión, de acuerdo a la recomendación de los ancianos, y quiero recordarte que los ancianos eran los que tenían autoridad en el pueblo, por eso es que cuando fueron con Jesús le dijeron que ellos consideraban que el centurión merecía recibir un milagro de parte de Jesús. Ahora, aquí viene lo interesante. El centurión sabe que Jesús va a llegar a ese lugar y él envía a uno de sus amigos, así nos dice la Biblia, que envió a sus amigos a decirle a Jesús poco antes de que llegara a donde él estaba. Y la Biblia nos dice que él mandó decir con sus amigos a Jesús que él era indigno. Ahora, imagínate la controversia. Los ancianos le dicen a Jesús que él es digno. Y de momento, los amigos del centurión llegan y le dicen a Jesús que el centurión es indigno. Ahora, ellos fueron enviados por el mismo centurión. ¿Y qué quiere decir la palabra indigno? Indigno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que no es merecedor de la cosa que se expresa. Otra vez bien profundo, ¿verdad? De la cosa que se expresa. Bien. Pero el diccionario bíblico nos dice que indigno viene del griego ikanos, que quiere decir no soy suficiente, no doy la talla, no soy nadie, no soy nada. Entonces, cuando los amigos llegan y le dicen a Jesús que el centurión los envía y les dice, él dice que no es digno de que tú vayas a su casa. Bueno, la Biblia dice a su techo. Y también dice que él no se sentía digno de ir y estar cerca de Jesús. Lo cual indica que el centurión le dice o manda decirle con sus amigos que él no daba la talla, no era nadie, no era nada para poder estar cerca de Jesús. Y aquí viene lo interesante, porque el hombre, el centurión, tenía a su cargo 100 soldados. No era cualquier soldado. Él estaba acostumbrado a mandar, estaba acostumbrado a que la gente hiciera lo que él pedía que se hiciera. Tenía un rango en el ejército romano y él decía que estar cerca de Jesús o acercarse a Jesús, todo eso era nada. Entonces, ¿a qué es a lo que queremos llegar? Y por eso la pregunta, ¿te sientes digno? Hay mucha gente el día de hoy que se siente digno de recibir un milagro y entonces dice, Dios me va a hacer el milagro, Dios puede hacer este milagro, pero no se siente digno de él pedírselo. Y entonces, así como el centurión envió a sus amigos, hay mucha gente, y espero que tú no seas uno de esos, que se acerca con el pastor o con los líderes y les dice, yo quiero pedirte que tú ores porque tú estás más cerca de Dios. En otras palabras está diciendo, tú eres digno de pedirle a Dios por mi problema, por mi necesidad, por el milagro que yo necesito, pero yo no soy digno de acercarme a Dios y pedirle un milagro para mi vida. Que esto es lo que hizo el centurión. La gente veía que era digna.
creía que era digna, pero él no se sentía digno. Y hay mucha gente hoy en día que conoce de la Biblia, conoce de la palabra de Dios, sabe que Dios sigue haciendo milagros, sabe que Dios le puede contestar el milagro que él le va a pedir o que está necesitando en ese momento. Lo sabe perfectamente, pero ¿qué crees? No se siente digno. Y esto es lo importante, que tú y yo debemos de comprender que somos dignos. Mira, si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal y Jesucristo vive en tu corazón, tú lo has reconocido como el Hijo de Dios que vino a esta tierra, que murió o que fue sacrificado en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por amor a ti y por amor a mí, por amor al mundo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando tú haces esa oración, o cuando tú lo expresas y le dices a Dios que crees que Jesús es el único que puede perdonar sus pecados, que a través de Jesucristo nosotros obtenemos el perdón de pecados, cuando tú lo reconoces y lo aceptas como tu Señor, quiero decirte algo, tú eres digno. Pasas a ser digno ante los ojos de Dios. No por ti, sino por Jesucristo, porque Él te hace digno delante de Dios. Y aquí es donde tú y yo debemos de comprender esta pregunta, y por eso la vuelvo a repetir. ¿Te sientes digno? Y no estoy hablando de una dignidad terrenal. Seguramente tú puedes decir, claro, yo me siento digno por todo lo que he logrado en esta tierra. Pero te tengo una noticia. Sentirse digno delante de Dios no es por lo que has logrado tú en esta tierra. Sentirte digno delante de Dios es por lo que Dios ha logrado por ti en esta tierra. Y Él logró darte la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Seguramente esto tú lo sabes, pero lo más importante no es saberlo. Lo más importante es recibir a Jesús como tu Salvador personal. Y cuando tú lo recibes, y cuando Jesús reina en tu corazón, entonces ahora sí puedes hablar de que te sientes digno. Jesús no es un amuleto mágico. No es algo que tú le presionas y ¡pum!, aparece el milagro. No, no es así. Jesús tiene que vivir en tu corazón. Jesús tiene que estar dentro de ti gobernando tu vida. Y cuando tú estás teniendo a Jesús como tu Rey y Señor, entonces tú puedes ser digno. Es por eso que mientras los ancianos intercedían por el centurión ante Jesús, Él envió a sus amigos para decir que no era digno. Él creía que no era merecedor de acercarse a Jesús, de acercarse a Dios. Tú y yo hoy somos merecedores, no por nuestros hechos, no por nuestros actos, sino por la gracia de Dios. Así es de que hoy quizás tú necesitas un milagro, quizás tienes una necesidad de manera personal o familiar. Escuchamos que hay gente que se está quedando sin trabajo, escuchamos que hay gente que han reducido su salario al 50%. Escuchamos que hay gente ya conocida que está siendo infectada por este virus. Escuchamos de gente que ha lamentablemente fallecido. Y a lo mejor tú estás en una situación de estas. Y yo quiero decirte que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y estoy seguro que tú lo crees, pero a lo mejor no te sientes digno en pedírselo. Hoy te he dicho la manera y la forma de cómo ser digno delante de Dios.
Así es de que si tú estás en esta situación, en esta circunstancia, yo quiero pedirte que si anteriormente has hecho la oración de aceptar a Jesús como tu Salvador personal, entonces tú eres digno. Pero si no lo has hecho, entonces hoy puede ser el día en que tú realices esta oración y seas digno delante de Dios. Me gustaría hacer esta oración para que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador de tu corazón. Padre, en esta hora, Señor, tú conoces la gente que está viendo este video. Y Señor, seguramente algunos dicen no soy digno, pero hoy ellos han entendido que solamente aceptando a Jesús como su Salvador personal y reconociendo que Él murió en la cruz del Calvario por amor a ellos, que Él resucitó al tercer día y que ahora Él vive por la eternidad y nos permite tener el acceso a la vida eterna. Padre, que por la sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros hoy podemos ser perdonados de todo pecado. Y hoy, en esta hora, Señor, yo te pido que traigas ese remanso de paz a su vida y que ellos puedan sentir de una manera física o emocional, de tal forma que ellos puedan sentir que tú has perdonado sus pecados y que ahora ellos son hijos tuyos y de tal manera ahora son dignos de acercarse a ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Y yo te decía, si tú tienes un problema o una necesidad, créelo, Dios lo puede hacer. Así es de que yo te invito a que en este momento no solamente te sientas digno de pedir un milagro, sino te sientas digno de acercarte a Jesús para que tú mismo se lo pidas. Y yo quiero ayudarte. Si estás enfermo, o si hay algún enfermo en tu familia en este momento y está ahí junto a ti, llámalo y pon tu mano en su cuerpo, en la parte donde siente el dolor o donde el médico ha diagnosticado que está enfermo. Si es el estómago, si es el corazón, si son los pulmones, si es el pie, si son quistes, donde está, ahí tú ora, pon tu mano y cree en el milagro. Si no está cerca de ti y no puedes ir a verlo, te tengo una buena noticia. Jesús ya no llegó hasta la casa del centurión. Jesús se asombró y dijo, porque el centurión no solamente mandó a decir, no soy digno de estar cerca de ti o de venir a ti, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Y el centurión dice, porque yo soy hombre de autoridad y yo le digo a mi siervo, ve y él va, le digo, ven y él viene. Así es de que Jesús, no es necesario que vayas hasta mi casa, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Y hoy vamos a pedirle a Dios que diga su palabra y que si estás enfermo, Dios te va a sanar. Que si no tienes trabajo, vamos a pedir por un trabajo para que tú puedas llevar la provisión a casa. Que si no hay en tu alacena qué comer el día de hoy, vamos a pedirle a Dios para que Dios lleve la provisión a tu casa. Ese es el milagro que tú quieres, ese es el milagro que tú necesitas. Dios hoy lo puede hacer. Y te lo digo porque yo he visto el milagro de Dios en mi vida, no una vez, muchas veces. Porque no es porque yo sea digno, no es porque yo soy una persona santa o una persona recta, no. Soy humano como tú y también tengo debilidades y también sigo pecando. Pero sabes, soy digno a través de Jesús. Y entonces el Padre escucha. Así que quiero que hagamos esta oración juntos. Padre, en esta hora, Señor, mira, tú conoces la necesidad de la gente que nos está viendo a través de este medio. Padre, si están enfermos, por fe, yo pongo mi mano, Señor, sobre su cuerpo
y declaro sanidad en el nombre de Jesús. Y le hablo a toda enfermedad terminal, cáncer, diabetes, mal del corazón, Padre, problemas en los pulmones, problemas en los riñones. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Señor, si hay gente en este momento que está siendo atacada por este virus, en el nombre de Jesús le ordenamos a todo virus, ahora es desarraigado en el nombre de Jesús y declaramos sanidad. Padre, si hay gente que está en cuarentena, declaramos que son sanos en el nombre de Jesús. Si hay gente que necesita trabajo o necesita provisión en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús declaramos que llegan noticias buenas para su vida. Señor, que Él podrá salir el día de mañana o estar mandando currículos y podrá tener trabajo en el nombre de Jesús. Padre, si tiene un negocio y las ventas están cayendo, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que las ventas que haga son suficientes y necesarias para que lleve la provisión a casa. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú harás, que tú cuidas de nosotros y declaramos tu palabra, Señor. Tu palabra dice que por las llagas de Jesús nosotros somos sanados. Por eso hoy declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Y a toda enfermedad, llámese como se llame, la desarraigamos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias porque tú eres maravilloso y, Señor, creemos que hoy sigues haciendo milagros. Sabemos que somos dignos delante de Dios por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Cuídate y nos vemos en la próxima.